Batallas y enfrentamientos espirituales, tercera parte. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Quienes escribe es la hermana Dayana Sena de Paraná. Les estaré compartiendo unas experiencias más de la parte de Dios. Así como el apóstol Pablo dijo, en verdad que no conviene gloriarme y pasaré las revelaciones del Señor. Segundo de Corintios, verso 2. Después de pasar un periodo de ayuno prolongado, pasé varias experiencias con Dios y con el mundo espiritual que ahora compartiré con ustedes, recordando que cuando comenzamos a ayunar, un demonio específico viene para que intenta quebrar el ayuno, y es en esa hora que el cristiano tiene que perseverar, negar las tentaciones del diablo y luchar contra sus propias voluntades. Pero sepa, cuando un cristiano está haciendo un ayuno prolongado, un ciclo de cada 10 días, el cristiano será probado, y será una probación que probará su fe y su determinación delante de Dios. Y cuanto más los días estén pasando, esta probación va a tocar más con tu estructura física y emocional. Los demonios no van a tener dolor ni piedad, y van a atacar con todos sus esfuerzos en todas las áreas de tu vida para que quebres el ayuno y no crezcas espiritualmente. Ahora estaré compartiendo algunas experiencias de ese periodo de ayuno prolongado. Un cierto día fui a orar por una persona y el Señor Dios me reveló que fue hecho un trabajo de macumba y hechicería en el mato para la destrucción de aquella familia. Entonces comencé a orar y reprender todo mal que fue lanzado sobre aquella persona. Entonces ella comenzó a vomitar y toda obra de macumba fue saliendo. Y después expulsé los demonios. Ella fue liberta de aquel mal para la gloria de Dios. Otro día fui invitada para predicar en una iglesia y los demonios hicieron de todo para que yo no fuera a aquel culto. Entonces tuve que pasar por varios obstáculos e impedimentos para conseguir llegar al culto. Pero Dios operando, nadie impide. Isaías 43, verso 13. Entonces conseguí llegar al culto y prediqué el mensaje que Dios mandó, pues es mejor agradar a Dios que a los hombres, pues el profeta que agrada al pueblo desagrada a Dios. Para mí no es profeta, pues quien cuida de profeta no es el pueblo, quien cuida de profeta es Dios. Si fuera para agradar, agrade solamente a Dios. Y al final terminé de predicar e invité a las personas a que vinieran enfrente, todos aquellos que precisaban de oración. Cuando entonces fui a orar por una señora vieja y ella quedó poseída por una legión de demonios, a pesar de que aquella persona no era brasileña y ni hablaba portugués. Los demonios que estaban en ella me entendieron muy bien. Entonces usé el poderoso nombre de Jesús y expuse aquella legión de demonios. Alabado sea Dios. Hablando sobre confrontamientos espirituales, otro día, después de terminar otro ciclo de 10 días de ayuno prolongado, los demonios atacaron con fuerza. Aconteció una confusión con personas que yo conozco, y eso me entristeció, y pasé noches llorando y llorando a los pies de Jesús. Voy a ser sincera, fue difícil, pero estuve firme en el propósito de ayuno, pues mayor debe ser nuestra hambre por las cosas espirituales de Dios que la hambre por los alimentos de aquí en la tierra. Entonces continué ayunando y buscando a Dios en oración para la gloria de Dios y para la furia del infierno. Vean la importancia del cristiano tener una vida de renuncia, de obediencia, de oración y ayuno, para que este estilo de vida se convierta en una adoración profunda y genuina. Pues fue así que Jesús nos dio el ejemplo. Jesús se ofreció a sí mismo en adoración al Señor Dios. Jesús renunció a sus voluntades para realizar la voluntad de Dios. Jesús enseñó
¿Cómo es la verdadera adoración? La verdadera adoración es morir a sí mismo. Cuando Él crucificaba la carne con ayunos, Él hacía eso. Él daba la verdadera adoración a Dios. Y esa adoración subía como un olor suave. Pero Jesús fue más allá. Cuando Él crucifica su carne en la cruz y el tercer día resucita, Él permitió ser crucificado en adoración al Señor Dios. Esa es la mensaje de la cruz, la crucificación de la carne. Pues solamente cuando la carne es crucificada podrá nacer el hombre espiritual, pues el sacrificio de Jesús exhaló una fragancia tan excelente que llegó hasta la sala del trono de Dios. Fue tan poderosa que todos nuestros pecados fueron expiados. Aleluya. Jesús enseñó que para adorar a Dios verdaderamente, el cristiano debe morir a sí mismo y para sus propias voluntades. Jesús enseñó que cuando crucificamos la carne con ayunos y oraciones, el viejo hombre muere y nace el hombre espiritual. ¡Oh, gloria! Vea lo que la Biblia dice sobre eso. Romanos 8, verso 5. Los que viven según la carne tienen la mente hacia la naturaleza carnal, y entre tanto los que viven de acuerdo con el Espíritu tienen la mente orientada para satisfacer lo que el Espíritu desea. Juan 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Primero a los Corintios, versos 2, 14. Las personas que no tienen el Espíritu no aceptan las verdades que tienen el Espíritu de Dios, pues les parecen absurdas y no son capaces de comprenderlas, por cuanto ellas son discernidas espiritualmente, hablando sobre confrontes espirituales. Cierto día, yo con un grupo de hermanas de la iglesia fuimos a orar por una familia, solo que los demonios ya estaban preparados y estaban esperándonos. Por eso que en la batalla espiritual es imprescindible que el cristiano tenga el don del discernimiento y sea orientado por Dios. Entonces, cuando comenzamos a orar, el demonio se manifestó normalmente. Cuando un demonio se manifiesta, las personas van y colocan las manos, y en algunas iglesias los obreros aseguran a la persona endemoniada, pero en este caso, el Señor Dios nos fue guiando. El Señor Dios me dijo: no lo toques, pues este demonio está usando una armadura con grandes espinos puntiagudos. Antes, pida que la sangre de Jesús quiebre la armadura en el mundo espiritual, para entonces comenzar a hacer la libertación. Entonces hice eso, oré y pedí la destrucción de aquella armadura demoníaca y comenzamos el proceso de libertación. Fue una lucha trabada. Eran muchas legiones de demonios. Una opresión maligna llenó aquel lugar. Tuvo un momento que el techo de la casa se puso negro, lleno de demonios. Sentí de Dios y agarré el aceite ungido que una de las hermanas había llevado y lo pasé sobre algunas personas que estaban en la casa para que tuvieran una protección extra contra los ataques de los demonios, pues los demonios estaban atacando violentamente. Algunas hermanas sintieron puntadas por el cuerpo, incluso yo, durante el proceso de aquella libertación, pero de repente las cosas comenzaron a cambiar en el mundo espiritual y Dios me dio el discernimiento de lo que estaba aconteciendo. Entonces pedí que las hermanas se juntaran cerca y detrás de mí, porque una grande batalla iba a acontecer. Entonces nos quedamos de un lado de la casa y del otro lado aquellas legiones de demonios. Y el Señor Dios me fue diciendo lo que estaba hablando, y yo le estaba diciendo a las hermanas que estaban conmigo: aquellas legiones de demonios estaban armadas con cadenas, lanzas y varias armas infernales. Entonces el Señor Dios me dijo: el jefe de la legión llegó, y en aquel momento yo estaba hablando con Dios en pensamiento y le dije: Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? El Señor me dijo: tú no vas a hacer nada, pues es una legión muy fuerte. Yo voy a mandar un ángel y este ángel va a destruir por entero esta legión de demonios. Y en cuestión de segundos el ángel de Dios llegó. Y yo le dije a las hermanas: hay un ángel de Dios aquí, él es muy poderoso, él es muy grande y él está con una espada de fuego en sus manos. Y nosotros no necesitamos hacer nada, pues el ángel que Dios mandó va a destruir esta legión de demonios. Yo le dije: observen y vean el poder de Dios.
Vamos a contar hasta 3 y a las 3 el ángel va a pasar la espada de fuego en esta legión y ella va a caer por tierra. Y fue eso que aconteció delante de nuestros ojos. Y a las 3 aquella legión de demonios cayó por tierra. Nosotros no hicimos nada. Esta vez fue el ángel que el Señor Dios mandó, que batalló por nosotros. De acuerdo con Crónicas 20, verso 7 dice: en esta batalla no tendrás que pelear. Quédense parados y vean la salvación del Señor para con ustedes. Hablando todavía sobre confrontos espirituales, yo estaba llegando al final de los 40 días de ayuno, pero la batalla estaba intensificando y las probaciones estaban aumentando, y el Señor Dios me dijo: tú vas a terminar tu propósito de ayuno ahora, en medio de la batalla espiritual. Continúa ayunando, yo te daré fuerzas. Entonces continué ayunando y pensé conmigo: voy a hacer 70 días de ayuno. Pero cuando llegó a los 50 días de ayuno, pasé por una gran probación. Yo tuve que buscar mucha fuerza en Dios para continuar el propósito del ayuno. Entonces, durante aquella noche, me levanté para orar, y después de orar tuve un sueño espiritual, y en ese sueño espiritual los demonios me ofrecían comida y yo lo recusaba. Después ellos me atacaban con comidas que parecían con frutas y legumes para que me hicieran parar de caminar, pero yo tenía un blanco de llegar a la casa, pero en medio del camino aparecieron una multitud de demonios deformados que parecían zombies, y ellos corrían bien rápido y me querían matar, pero yo corría y corría y finalmente conseguí llegar a la casa. Entonces, cuando entré en la sala, apareció delante de mí un ser espiritual. Era un ángel poderoso, y él me dijo: tú fuiste probada y acabaste de subir de nivel espiritual y recibirás una nueva unción de Dios. Entonces me quedé muy feliz, pues percibí que todo lo que había pasado valió la pena, y lo que yo estaba buscando lo recibí antes de los 70 días de ayuno. Entonces, en agradecimiento al Señor Dios, hice algunos días más de ayuno. En total hice 54 días de ayuno. Yo podría haber continuado, pero yo ya me estaba enfermando, y Dios conoce nuestra estructura. Entonces finalicé el propósito del ayuno. Una observación: existen varios tipos de ayuno, y ese ayuno que yo hice fue para 3 propósitos específicos que yo conseguí alcanzar. Alabado sea Dios. Voy a compartir con ustedes cómo hice ese ayuno para que quien quiera hacerlo también, pues los resultados fueron más allá de mis expectativas. Ayuné 54 días, quedándome por lo menos 17 horas por día sin comer nada. Es claro que tuve varios días que yo aumenté el propósito y hice 22 horas de ayuno sin comer nada. Y entonces, cuando terminaba ese periodo, yo comía alguna cosa y regresaba a ayunar. Y el único líquido que yo tomaba era agua, solamente agua. Fueron 54 días de ayuno sin interrupción. Esa fue mi experiencia de ayuno, pero quien quiera lo puede hacer por más tiempo y por más horas. Cada uno conoce su estructura, y termino diciendo que esas fueron las experiencias que yo sentí de Dios de relatar. Es claro que tuvo varias otras experiencias, pero en el momento son estas que estoy compartiendo para que las experiencias te puedan motivar a buscar más las cosas espirituales de Dios. Y yo les digo a ustedes, vale la pena, pues lo sobrenatural de Dios será descortinado delante de nuestros ojos y será accesible para todos los que estén dispuestos a pagar un precio. Es muy importante que los cristianos en esta hora oren y ayunen. Lo que yo pueda hacer para incentivar a las personas a ayunar y que se aproximen de Cristo, lo haré. Estoy dando mi ejemplo, pues mi vida y mi ministerio cambió después de que yo pasé a ayunar más. Pero recuerda, no basta apenas solo ayunar, tiene que ser un conjunto de ayuno, oración, lectura de la Biblia y lo principal, obediencia a Dios. Esta es la llave del reino espiritual para alcanzar aquello que buscas en Dios. Esdras 8, versos 23.
dice, nosotros ayunamos y pedimos a nuestro Dios y se movió por nuestras oraciones. Jeremías 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te diré cosas grandes e insondables que no conoces. Dios los bendiga.